Ok, bueno, entonces muy bien. Para la pregunta año más programa académico, esto queda aquí. Él no quiere saber si no. Deme todo lo que haya de un año y un programa académico. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, muy bien, hagamos una clave secundaria que tenga eso. Eh, año más programa académico. Muy bien, como tiene repeticiones, entonces ¿qué estructura vamos a utilizar? Un invertido. Muy bien. Entonces, bueno, entonces suponiendo que eso fuese así, eh, cuando él haga la consulta, cómo le van a aparecer las respuestas a él? ¿Ordenadas por qué? Por ID, exacto, por ID. Entonces coge un año cualquiera, el año X, en el programa académico Ingeniería de Sistemas, y entonces coge todos los señores que estudian Ingeniería de Sistemas que presentaron el examen de CAS en el año 2000 y coge el que tenga menor número de cédula, la cédula 10, y dice, en la pregunta 1 tales cosas, en la pregunta 2 tales cosas, o sea, era una pregunta de la componente tal, del contenido referencial tal, él escogió la A y la correcta era la B. En esta que era de tal componente, tal contenido, tal competencia, etcétera, él escogió la C y la correcta era la C, y así sucesivamente. Luego coge el 20, luego el 100, luego el 1000 y así sucesivamente. Listo, está entendido. ¿Por qué? Porque como lo montamos en un invertido, en una estructura invertida, entonces todos los repetidos son con base en el valor de la clave primaria, ordenados por valor de clave primaria. Entonces eso va a ser así. Pero ¿qué pasa? Como él no lo quiere así, sino que él lo quiere ahora es ordenado o clasificado pues por componente y contenido referencial, entonces ¿qué deberíamos hacer? Otra clave secundaria. Bueno, muy bien, otra clave secundaria. ¿Por qué campos? ¿Qué campos van a formar esa clave secundaria? Él dice, yo le voy a dar a usted un año y le voy a dar a usted un programa académico cualquiera. O sea, él va a darle esto al sistema, esto. Y él quiere saber lo que hay allá, pero organizado por componente y contenido referencial. ¿Quién está de acuerdo, quién no y por qué? Bueno, listo, hagámoslo. ¿Eso tiene repetidos o no tiene repetidos? ¿Esa clase secundaria maneja repeticiones o no? Entonces lo montamos en una estructura invertida. Muy bien. ¿Cómo hacemos para darle entonces el informe a ese señor? ¿Cómo hacemos para dar el informe a nuestro usuario? Él nos va a dar a nosotros el año y el programa académico y quiere que la respuesta esté ordenada por componente y contenido. A ver, si lo buscamos por aquí, encontramos esto y lo obtenemos así. Y si lo buscamos por acá, ¿cómo lo podemos buscar por ahí? El componente es esto. Vea, el componente es, digamos que, como áreas del conocimiento. Por ejemplo, toda la teoría de algoritmos, estructuras, toda la teoría de archivos, bases de datos, esa es otra cosa, toda la teoría de ciencias de la computación, donde pueden estar análisis numérico, etcétera, etcétera. Entonces son, digamos que esas tres grandes áreas forman los componentes y cada componente tiene contenidos referenciales. Por ejemplo, el componente de resolver problemas, usando la algoritmia, etcétera. Entonces tiene contenido referencial, algoritmos, estructuras, lenguajes. El otro componente, que el de las ciencias de la computación, puede tener análisis numérico, eh, dinámica de sistemas, teoría de redes, ¿sí? Que las comunicaciones puede ser otro componente y el sistema operativo entonces tiene que las redes de computadores,
no sé, protocolo, yo no sé nada de eso, sistemas operativos. Que la componente diseño de soluciones o modelamiento de solución de problemas usando las ciencias básicas. Entonces, tiene varios contenidos. Tiene el contenido de matemática, el contenido de física, el de biología, el de química para algunos. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, la componente tiene contenidos. Y todos los programas académicos se dividen en varias grandes áreas que las llamamos componentes. Y cada área se divide en contenidos. Sí, nosotros digamos que los contenidos son como los cursos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Yo veo muy fregado esto, porque imagínense lo siguiente, el cliente llega y dice año tal y tal, y programa académico tal, entonces nosotros para eso le tenemos montado una estructura. Y entonces hacemos una búsqueda aquí, y aquí, ¿qué es lo que tengo? Claves primarias. ¿Y esas claves primarias a qué responden? Al valor de año más programa académico. Pero ahí internamente eso tiene un ordenamiento por cédula y dentro de cédula por pregunta. No tiene nada que ver con los componentes ni los contenidos. Pasémonos a otra página. Supongamos que nosotros obtenemos que la clave 10, el 20, el 50, el 80 son del año 2000 de ingeniería de sistemas. No son sino esos poquitos. Muy bien. Pero para como este tiene 60 preguntas, este tiene 60 registros, este tiene 60 registros, este tiene 60 registros, este puede tener el componente 1, pues tiene el componente 1, contenido referencial 1, y etcétera, etcétera. Por aquí tiene otra vez componente 1 del contenido referencial 1, otra cosa, pero internamente en la mitad tiene un componente 2, contenido referencial X, y lo mismo pasa con este, que presentaron el examen del mismo programa y entonces tienen el mismo examen. Componente 1, contenido referencial 1, lo que sea. Componente 2, contenido referencial X, lo que sea. Componente 1, contenido referencial 1, lo que sea. Y para todo lo mismo. Ya. Y ahora él quiere que yo le una los componentes 1 y dentro de los componentes 1 cada uno de los contenidos, luego los componentes 2 y dentro de los componentes 2 cada uno de los contenidos y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos eso? Sí, me hice entender, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo hacemos si nosotros aquí tenemos el componente, yo veo ahí el componente y el contenido, pero ¿qué gano? Sí, entonces yo tengo por aquí en otra parte, vea, componente 1, contenido referencial 1, porque aquí tengo la cédula 10, sí, la cédula 20 también, la cédula 50 también y la cédula 80 también, yo los tengo. Y aquí está, pues la pregunta tal, sí, eso es correcto. Solamente las preguntas que tengan que ver con el componente 1, contenido referencial 1. Con el componente, en la cédula 20, las que tengan que ver con el componente 1, contenido referencial 1. Por aquí está el componente 1, contenido referencial 2. Aquí están también el 10, otra vez está el 20, otra vez está el 50 y otra vez está el 80. Y más adelanticos y así, así, hasta que llega el componente enésimo contenido referencial X, otra vez el 10, otra vez el 20, otra vez el 50 y otra vez el 80. ¿Por qué? Pues claro, porque es que estos... Ah, bueno, y también puede estar el 30 por aquí, que ese no tiene nada que ver conmigo. Sí, no tiene que... porque puede ser de ingeniería civil. Este puede ser de ingeniería civil, que tienen ese mismo componente en ese contenido referencial. Por ejemplo, matemáticas y física, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Y el 30 no tiene velas en este entierro, porque el 30 no estudia ingeniería de sistemas. ¿Estamos? Ah, bueno. Ahora sí, si quiere. ¿Y cómo hago esa lista? Pero ¿cómo hago esa lista? ¿Qué es hacer una lista? Vean, muchachos. Esto que hay aquí es una lista. Ahí está la lista. Mírenla. Y véanlo aquí enseguida, véanla, aquí está, vea, aquí está la lista, ¿sí? Ahí está la lista que estás pidiendo, ahí ya la tengo, aquí hay una cosa, sigue la otra, están ordenaditos, están en una lista porque están en las hojas de un árbol B+, ordenados por valor de clave, que es contenido, componente y contenido, componente y contenido. Estamos, pero eso no me soluciona nada, muchachos.
Lo que nosotros tenemos que pensar es en esto, hombre, vea. Si nuestro usuario, oiga pues, si nuestro usuario necesita que dado el año y el programa académico obtener por componente y contenido referencial, pase eso para acá. Fácil. No. ¿Y resuelto el problema? No. O no lo captan. ¿Y eso qué importa? ¿Cuál es el problema de que eso sea grande? Es que vos no lo tenés que cargar, eso lo maneja la máquina. No es problema. ¿Sí? Claro, 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 claro. Se hace la búsqueda por aquí, se le concatenan blancos, porque acuerden que esto está montado en una estructura así. Y yo bajo por aquí hasta el primero que obviamente es mayor que esto. Y el primero. Y me muevo por aquí mientras estos cuatro primeros va y estos 15 va y correspondan a lo que el usuario digitó. Y resuelto el problema. ¿Y cómo lo encuentro? Entonces voy a encontrar ordenado por año, programa académico, componente y contenido. Y dentro de eso lo voy a encontrar por identificación y número de pregunta porque se va a estar en un invertido. ¿Está entendido, muchachos? Bueno, entonces, segunda pregunta. Nuestro usuario necesita esto. Listo. Entonces, ¿qué dice? Entonces, vea, tenemos este registro, ya tenemos estos dos índices. Y entonces el problema es, dado un año y una universidad, supongamos que él dice, dado un año y una universidad, dígame todo lo que pasó allá en ese año en esa universidad. Todo. Entonces, ¿qué hacemos? Pero, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué creo? ¿Qué hago? ¿Una clave secundaria? Bueno, acción pues, acción. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, si él dice, vea, dado un año y una universidad, o sea, él nos va a decir, vea, hágame en un programita que yo le escriba aquí el año, y la universidad. Entonces, escribe aquí 2000 en la UDA. Dígame, y clic, deme todo, 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 porque me saque todo lo que pasó allá. Vinieron 1000 estudiantes de la Antioquia y presentaron el examen. Yo quiero ver eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pero un momentico. Y yo no tengo aquí ya esto aquí montado aquí abajo. Pero yo podría buscar con este el año y luego resuelvo el problema de la universidad. No. ¿Sí o no? ¿Qué es una condición? No, un momentico, aclaremos esa terminología. ¿Qué es poner una condición? Él quiere entrar el año y la universidad. Ah, que lo entre, nosotros que nos interesa, lo metemos en dos variables en la memoria. Usamos el año para buscar con la clave secundaria que acabamos de definir hace un ratico. No, ¿no les parece? La pregunta mía es, yo puedo buscar en esta clave secundaria con el año, con el solo año. Se las cambio, se las cambio. ¿Cómo es? Él va a decir esto, más bien, vea, en un programa, déjeme aquí, déjeme digitar el programa académico. Entonces él dice ingeniería de sistemas. Búsqueme todo lo que pasó en ingeniería de sistemas. Puede utilizar la clave secundaria 1 para eso.
No, ¿por qué? Aquí yo veo que ese campo está aquí, mírenlo. ¿Puedo usarlo o no lo puedo usar? Sí, ¿cómo pues? Aquí dice, año 2000, biología. Año 2000, ciencias ocultas. Año 2000, después de la C, sigue estudios bíblicos. ¿Sí? Así está ya adentro, ¿cierto? ¿O no está así en las hojas del árbol B más? Muy bien. Y sigue hasta el último, que es año 2, bueno, pasa por año 2000, por aquí, ingeniería de sistemas. Y sigue hasta el año 2000, zootecnia. Enseguida empieza 2001, biología. 2001, ciencias ocultas. Y hágale hasta el 2010, que es el último, zootecnia. Y él necesita él necesita biología, por ejemplo. Dice biología. Aquí está biología. Ah, pero es que por aquí también está biología. Hasta por allá también está biología. ¿Sirve o no sirve? No sirve. No sirve porque yo tengo que hacer un barrido de todo. No sirve. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hago esto, miren, cuando yo hago esto, ¿qué significa esa crucecita que nosotros ponemos ahí? ¿Qué significa eso, muchachos? Vea, vea. Cuando yo escribo esto, es lo siguiente. Yo cojo una sarta de caracteres que hay aquí, con otra sarta de caracteres que hay aquí, con otra sarta de caracteres que hay aquí, y todas esas las formo en una sola, en un string de caracteres. Por ejemplo, es un ejemplo parecido a este. Vea. Mi nombre es Hernando. Y si yo concateno, esto lo llamo name o first name, pues first name, last name y relast name. Eso no existe por allá. Yo no sé cómo. Ah, se llama Modern Name. Ah, el Modern Name, sí. Modern Name. Así es creo que lo llaman. Si yo concateno first name con last name con modern name, me queda la H aquí, la E, lo pasé a minúscula, pues para que. Y aquí me queda la S. Vea, la S me queda aquí. Y aquí la F, pegadito. Esto fue el resultado de esta concatenación, ¿sí? De first name más. Entonces, aquí no hay un espacio en blanco. Aquí no hay nada, nada. Aquí hay veintitantos caracteres todos pegados. Eso quiere decir que yo para buscar tengo que tener la H. Si no me dan la H, esto no me sirve. ¿Me hice entender? Seguro. ¿Por qué? Porque es que los caracteres más significativos están a la izquierda, o sea, estos de acá. A mí me dan Silva. Yo aquí no puedo buscar por Silva. No puedo buscar por Silva. No puedo. Puedo buscar por Hernando, sí. Así no me den nada más. ¿Está claro? Es eso a lo que yo venía. Entonces, aquí esto no me sirve para nada. Para nada, programa académico. El año sí me sirve. Yo puedo buscar por el año. Entonces obtengo todos los 250.000 registros que son, equivalen a los exámenes que presentaron en el año 2004. Pero obviamente no tienen ninguna clasificación. ¿Por dónde estarían clasificados si fuera un invertido? Por cédula. Bueno, entonces eso no me sirve. Como él me va a dar el año y la universidad, entonces muy fácil. Aquí me va a aparecer 2000, primero la Amazonas, luego el 2000 la Antioquia, luego 2000 la Universidad de Bucaramanga,
Y así sucesivamente hasta el 2000, la Universidad de San Andrés, ¿cierto? Vamos a esa es la última, muy bien. Luego sigue 2001, oiga pues 2001, Amazonas, 2001 la Antioquia, y así sucesivamente. Entonces él dice 2001 Antioquia. Bajamos por el arbolito y de una vez llegamos aquí. Y este señor tiene las 60.000 registros que corresponden a los 1.000 estudiantes que presentaron el examen de la Universidad de Antioquia o del Amazonas, de la que corresponde, pero todos están juntos. Ya le tenemos resuelta la consulta a nuestro usuario, ¿cierto? Ahora, pero él la quiere, ya le dio porque que la quería clasificado por programa académico y estudiante. ¿Cómo lo obtenemos nosotros aquí? ¿Cómo lo obtenemos nosotros aquí? Como está planteado hasta ahorita, ¿cómo lo vamos a obtener? Por, por eso, en este momento, ¿cómo lo obtenemos? Así como está planteado ahí. ¿Cómo obtenemos la respuesta? No, 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 un momentico. No, no, vuelvo y me paso para acá. No, no, no están. Aquí abajo están ordenados todos los valores, como se los pinté ahorita. 2000 Amazonas, 2000 Antioquia, etcétera, 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 hasta el 2010 San Andrés. Obviamente por aquí está el 2000 San Andrés. ¿Sí? Entonces es muy fácil hacer una búsqueda puntual. Pin, llega aquí y aquí es control 2000 de la Antioquia, que era lo que él estaba buscando. Y aquí, ¿qué hay aquí adelante, abajo? Es un invertido, claro. ¿Y cuál es la clave primaria? Listo, entonces obtengo el de cédula más, el de menor valor de cédula que fue de la Universidad de Antioquia en el año 2000 a presentar el examen de admisión. Y entonces ahí están las 60 preguntas. Luego le sigue la siguiente cédula, sus 60 preguntas, la siguiente cédula hasta la última cédula. O sea, están ordenados por identificación pregunta. ¿Y cómo lo necesita él? No, no, no. Por programa académico y estudiante. O sea, ID, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo debería ser la clave? ¿Y le meto la identificación o no? ¿Por qué dice que no? Porque si lo hacemos en un invertido, ¿qué hay en las hojas, perdón, en la lista de acceso del invertido? ¿Qué hay? Sí, entonces no lo pongamos acá. Ya está allá arriba en el programa académico. ¿Está claro, muchachos? Ya está aquí. ¿Qué hay en las hojas? Vean, vean, esperen un momentico. Vea. Vamos a construir un arbolito que tiene un montonón de claves, ¿cierto? Y que me permiten llegar a las hojas y que hay en las hojas claves. ¿Y qué claves hay? Año, universidad, programa académico y no más, no más. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, en el año 2000, en la de Antioquia, fueron los de biología. En el año 2000, los de la de Antioquia fueron los de ciencias ocultas. En el año 2000, de la de Antioquia fueron los de estudios bíblicos. ¿Sí? En el año 2000, en la Antioquia, fue los de ingeniería de sistemas. En el año 2000, en la Antioquia, fueron los de ingeniería mecánica. Y así hasta el último. Estos son los valores que están aquí. No más sino estos. Obviamente aquí están los anteriores de otra universidad, aquí estarán los siguientes de otra universidad y los de cada año. Todos los del año están juntos y todos los de la misma universidad para un año están juntos como está pintado acá. Obviamente para el 2001 estará también una universidad que valga
el nombre valga menos que Antioquia. Y también estarán los de la Universidad de Antioquia. Volvieron los de biología, sí. En el año 2001 volvieron los de ciencias ocultas, sí. Perdón, de la Antioquia los de ciencias ocultas, sí. Y así sucesivamente. Por aquí estará ingeniería de sistemas. Si el usuario va a buscar de la de Antioquia en ingeniería de sistemas, eso es un valor de clave. Que llega y lo encuentra aquí. Rapidísimamente lo encuentra aquí. ¿Y aquí qué hay? Valores de clave primaria, ordenados por valor de clave primaria. Estará la cédula 10, todas sus 60 preguntas, o sea, 60 valores de clave primaria que son cédula más pregunta. El 30, cédula más pregunta. El 80, cédula más pregunta. Y así sucesivamente. Entonces, muy fácil. Aquí están solamente todos los exámenes de aquellos estudiantes de la Universidad de Antioquia de Ingeniería de Sistemas que presentaron el examen en el año 2000. ¿Cómo están? Ordenados por cédula del estudiante y pregunta. Dentro de cédula del estudiante las 60 preguntas. Si yo a esto le adiciono la ID, entonces en el 2000 Universidad de Antioquia, biología, la cédula 40. La cédula 90 y la cédula 200. En ciencias ocultas, la cédula 70, la cédula 150, no más. Estudios bíblicos no hay sino una monjita que tiene la cédula 20. En ingeniería de sistemas son muchos. Entonces está la cédula 10, la que está aquí, la cédula 30 que está aquí, la cédula 80 que está aquí, la cédula 200 que está aquí y sigue. Entonces, ¿qué habría aquí? Cuando llegue a, como es una, ¿qué habría aquí ya? Este señor no le apuntaría a este, sino que le apuntaría a esto que va a pintar en azul. Otra vez el 10 con el 01, el 10 con el 02, el 10 con el 03, hasta el 10 con el 60. Ra, ra, ra. Pero aquí arriba está otra vez el 10. Estamos. Entonces, nos debemos ahorrar esto en la clave. Al quitarla, nos queda una clave mucho más cortica. Al ser una clave más cortica, necesitamos menos bloques. Al necesitar menos bloques para el índice, quiere decir que llegamos mucho más rápido. Y al llegar mucho más rápido, quiere decir que el usuario está más contento con nosotros. Y nos paga más platica. El usuario dice para la pregunta C, vea hombre, dígame la cédula 10. A ver, deme la cédula 10, ¿qué es? Él no sabe, él no tiene idea cuándo lo presentó el examen, ni de qué universidad es, ni nada. Solamente le dijeron, vea, por favor, le entregaron una cédula. Entonces él dice, esta cédula, a ver, están buscándolo y él dice, vamos a ver si él presentaba aquí un examen, si he presentado un examen, sabemos de qué universidad es, qué programa estudia o estudió, en qué año lo presentó y podemos llamar a esa universidad porque está desaparecido, entonces lo vamos a ayudar a buscar. ¿Está entendido? Y sin ninguna clasificación, nada, lo único que necesitas es encontrar a ese individuo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, mentico. No, la pregunta es hasta aquí apenas. Dada la cédula de un estudiante, dígame, dígame, dígame los resultados de él. Si es que está, pues. Estamos. Entonces sigue el tercero. Entonces recuerden, pues, llegó la fiscalía y le dijo al director del IFES, ¿vos por qué no me ayudas a ver si esta persona con esta cédula es estudiante de alguna universidad o es egresado, ha presentado un examen ECAES? Él dice, bueno, espere a ver. Entonces él llega y nos llama y nos dice, bueno, ¿cómo hago para saber si como decir Pedro Pérez que tiene esta, no, sí, si esta cédula presentó un examen? ¿Cómo hacemos eso? ¿Y qué estructura utilizamos? Ojo pues lo que estamos diciendo. Vamos a hacer una clave secundaria por ID. Vamos a utilizar un B más. ¿Esto tiene repeticiones o no? Mm, No. Claro,
Tanto que vea que la clave primaria es identificación más número de pregunta, porque identificación no identifica inequívocamente a un registro dentro de todo el conjunto de registros, porque a cada identificación le corresponden 60 registros. Ajá, claro. Buscamos por la clave primaria, que vamos a poner ahí construir una clave secundaria teniendo la clave primaria por el mismo campo. Ya, listo, solucionado, ¿cierto? Bueno, pero entonces resulta que es que nuestro usuario es muy cansón, dice A. Pero entréguemelo clasificado por componente y contenido referencial. Pero acabo de ver algo aquí. Pero, va, primero resolvamos el problema, es cómo lo encontramos. Usamos la clave primaria. Secundaria de componente más contenido. Ok, listo. Imagine que componente y contenido son los exámenes de todos los por ejemplo, supongamos que la componente 1 solamente pertenezca a ingeniería de sistemas. Asumamos que ningún otro programa académico tiene el componente 1, supongamos, ¿cierto? Pero eso, ¿qué ganamos nosotros? Nosotros no sabemos qué componente estamos buscando. No sabemos eso. Primero, y que, mejor dicho, nosotros no tenemos nada aquí. Nosotros de estos dos campos que forman una clave que acabamos de decir, nosotros no tenemos nada para buscar en ella. En otras palabras, nos tocaría llegar al principio y hacer un barrido así. Absolutamente de todos, hasta que tengamos la buena suerte de encontrar aquí un ID que es igual al ID que estamos buscando. Y si vamos tan de mala, es el último, pero bueno, supongamos que no sea el último, pero si está para allá en la mitad. Encontramos esa ID, ahora ¿qué hacemos con él? Es correcto. Una cosa que podríamos hacer es coger este señor, ¿sí? Ponerle ID más componente más contenido. Tenemos solucionado, ay, borré lo que no era. Tenemos solucionado esa partecita. A ver, a ver, a ver. A ver, pensemos en esto, muchachos, como para ver si nos ubicamos. Vea. Yo podría buscar por aquí. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? 60 registros, ¿cierto? Y yo a esos 60 registros le aplico un algoritmo de ordenamiento. ¿Por dónde los ordeno? Por componente y contenido. Porque yo ya extraje los 60 que son la respuesta que el hombre quiere. Nuestro usuario quiere, ¿cierto? Hice una consulta y obtuve 60, listo. Y yo le hago un sort y este señor ya lo despliego pues aquí, los 60 registros ordenados por componente y contenido. Está bien. Y eso funcionaría porque ordenar 60 registros es muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta no fueran 60, sino que fueran, cada examen tiene 60.000 preguntas? Eso quiere decir que yo obtendría 60.000 registros. Ordenar 60.000 registros ya sí es más o menos lento, entonces puede que a nuestro usuario no le guste. Si eso es así, entonces mejor lo hacemos así. Creamos un índice por identificación componente contenido en un invertido y listo, solucionado el problema. ¿Mm? Me dan la identificación, hago la búsqueda y aquí me muevo por las hojas mientras la identificación sea la que el usuario me dio. ¿Qué voy a obtener aquí? Ah, bueno, no voy a, sí, voy a obtener varios de ellos. ¿Qué voy a obtener aquí? Las preguntas que pertenecen a un componente y un contenido referencial de ese muchacho. Luego, la siguiente, preguntas que pertenecen al contenido tal del componente tal, pero de ese joven. Y me muevo mientras la identificación sea la que me dio el usuario. Pero si yo uso la clave primaria, que lo puedo hacer,
obtengo 60 registros y les aplico este SOR que les digo y obtengo un archivo temporal ordenado con 60 y lo muestro. O esta otra. ¿Estamos? Sí, señor. En la clave primaria está el número de la pregunta. ¿Cómo hay que le vamos a quitar el número de pregunta a la clave primaria? Entonces, ¿qué nos quedaría la clave primaria? La clave primaria sería que ID. Ah, pero otra vez volvemos a un problema. ¿Qué es una clave primaria? Aquella que al asociarle un valor me identifique inequívocamente a un registro dentro de todo el conjunto de registros. Si yo doy 10, me identifica a un registro. No identifica un registro, porque para este señor, para un valor de este, hay 60 preguntas. Sí, entonces el archivo como tal está así, 1001, que pertenece a la Universidad de Antioquia, en Ingeniería de Sistemas, en la componente 1 del contenido referencial A, que era interpretativa, él respondió A y era B. El mismo señor 10, en la pregunta 2, perdón, que es, pero me faltó el año, en el año 2000. El de la Universidad de Antioquia de Ingeniería de Sistemas, que pertenece a la componente 1 del contenido referencial Z, que era propositiva, él respondió C y la respuesta era C. El mismo 2000, el señor 10 en la pregunta 3, obviamente es de la Antioquia de Ingeniería de Sistemas, de la componente 2 del contenido referencial B, que era interpretativa, él respondió D y era D. ¿Cuántas? 60. ¿Ya lo resolvieron? Sí, ya lo resolvieron. Listo. ¿Cómo resolvemos eso? No, eso es un invertido. Eh, Tiene que ser un invertido. ¿Por qué? Esto aquí, porque no identifiquen equívocamente a un registro. Entonces no puede ser un B. Pues un árbol B tiene que ser un invertido. ¿Sí está claro? Claro. En el punto C, él requiere eso ordenado por componente y contenido. Mm. Clasificado por componente y contenido. ¿Qué es la calificación? ¿Por qué? Porque es que el señor 10, vea pues en la clave el 10, componente 1, contenido referencial A, aquí tiene ¿qué tiene aquí? Aquí qué hay eso es en las hojas del árbol, vea pues las hojas. Este es el valor de la clave que hay en las hojas. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pero ¿con cuál? ¿Con cuáles preguntas? ¿Cuáles preguntas están aquí? ¿Cómo decir que el 10 con cada pregunta? No, no, señor, no, eso no es verdad. De las 60 preguntas, me voy a pasar a otra página, ya me di cuenta. Ya está. Vea, está el 10. Componente 1, contenido referencial A. El mismo 10 tiene... Ingeniería de sistema no tiene no dos componentes, ojo pues. Y tiene, cada componente tiene tres contenidos referenciales. Ojo pues. Vea pues. Supongamos que la componente 1 no tiene sino dos contenidos referenciales, que la componente 2 tiene un contenido referencial nada más, que la componente 3 tiene dos contenidos referenciales. Y no hay más.
Ingeniería de sistema no tiene sino tres componentes, donde el componente uno no tiene sino dos contenidos referenciales, la componente 2 no tiene sino un contenido referencial y la componente 3 tiene dos contenidos referenciales. ¿Está claro? Muy bien. Este es el valor de clave. Valor de clave, valor de clave. Eso está en las hojas del árbol B+. ¿Qué hay aquí? La pregunta es, ¿cuántos valores de clave hay aquí? Uno, porque uno. Uno no. Hay tantas como preguntas de las 60 preguntas que le hicieron al señor 10, tantas preguntas que pertenezcan al contenido referencial A de la componente 1. Supongamos que hubo 5 preguntas, entonces estará aquí el 10 con la pregunta 3, el 10 con la pregunta 15 y el 10 con la pregunta 17. ¿Sí? Aquí estarán aquellos valores de clave que sus preguntas eran de la componente 1, pero el contenido referencial D. Por ejemplo, era la pregunta número 6, era la pregunta número 22, supongamos que sean 4, era la pregunta número 50 y era la 51. Aquí, ¿qué hay? Están aquellos valores de clave que pertenecen a las preguntas de la componente 2 contenido referencial X. Supongamos que fueron 15. Entonces estará la 10.01, la 10.02, la 03 ya está aquí en el otro lado, entonces no puede estar, pero sí está la 10.04, la 10.05 puede estar aquí, la 10.06 ya está por aquí arriba, la 10.07 no pertenece a él, ni la 08, pero la 10.10 sí, y así sucesivamente. Me hago entender. Si yo cuento todas las claves que hay en estas listas de acceso, suman 60. ¿Está entendido? Fácil. Si presenta el examen dos veces, entonces estará 120. Correcto. Bueno. Pero entonces ya la clave primaria no era identificación más número de pregunta, sino identificación año y número de pregunta. ¿Estamos? Ah, bueno. Ok, listo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo resolvemos esa bobada que hay? Claro, eso ya quedó listo. Ah, porque es que ese es el problema que tiene. Nosotros dijimos que iba a ser invertido, ¿cierto? Que iba a ser invertido. ¿Qué características tiene el invertido? Que tiene un B más, donde en las hojas están los valores de clave y un apuntador a unos bloques que los llamamos listas de acceso, donde está la clave primaria ordenada. Y la clave primaria tiene el IDE. ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Cómo se encuentra una calificación? Sumando las buenas y dividiendo por todas. Eso no es la calificación. Si yo te hago 5 preguntas, ¿cierto? Y vos sacaste 4 buenas, ¿cómo sé cuánto sacaste? Sí, ¿cuál es el problema de decir aquí? Esta la sacó buena, esta la sacó buena y esta la sacó buena. Aquí sacó el 100%. Esta la sacó buena y esta mala y esta mala. Sacó el 50%. Esta la sacó buena, buena, mala, 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 mala. Sacó el 10%. No, pues. Ah, bueno, entonces sume este más este y lo divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contenidos, 6 tipos y le dio la calificación final. ¿O cuál es el problema? Eso no le paren bola a eso, pues, eso es una suma. Listo. Ya resuelto ese. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. ¿Ah? Bueno, hay una propuesta y es hacer lo mismo que hicimos ahorita. Coger una clave secundaria por universidad, programa académico y año. Ah,
Nosotros habíamos definido por aquí una clave secundaria donde estaba el año. Ah, y aquí está el año de la universidad, vean. Año, universidad y programa académico. ¿No lo podemos usar o no? Universidad, programa académico y año. Y aquí tenemos año, universidad y programa académico. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo año más universidad más programa académico que universidad más programa académico más año o programa académico más año más universidad. Eso no es lo mismo. Que aquí está ordenado ¿por qué? Eh, Aquí está ordenado es por año, no por universidad. Aquí está por año, dentro de año universidad y dentro de universidad programa académico. No, no está por universidad y dentro de universidad por el programa académico y dentro del programa académico por año. Si, eso es si estuviese así. Universidad, programa académico más año, ahí sí. Como él lo quiere, como él lo quiere. Mejor si no estás. Bueno, ok. Vea, entonces, aquí está. Habíamos definido una clave secundaria año más universidad más programa académico. ¿Cierto? Muy bien. Ah, ya llegó. Ah, bueno, listo. Esta. Pero esta no nos da el ordenamiento que el usuario está pidiendo que es universidad, programa académico y año. Y dijimos, montémosle año. Pues, pero entonces, así sí me serviría, pero como no está así, entonces no la puedo usar. Entonces, ¿cuál es la idea? Es correcto. Él lo pide es como él lo necesita. Sí, para eso nos está pagando. Entonces, él quiere es algo que esté universidad de primero, programa académico segundo y año de tercero. Eso es lo que él nos dice. ¿Cada cuánto necesita él eso? Mejor dicho, es lo que está diciendo, vea, cójame ese archivo que hay allá. Esos 2 millones de registros y muéstremelos organizados por universidad, programa y año. ¿Qué deberíamos hacer? No, no por lo siguiente, muchachos, vea. Uno, cada vez que yo defina una clave secundaria, cada vez que yo defina una, es un árbol más, uno y otro. Entonces, el usuario adiciona este registro, tengo que ir a actualizar esta clave, tengo que ir a actualizar esta clave y esta clave. Y eso es mucho trabajo, sabiendo que no lo vamos a utilizar sino una sola vez al año. Entonces, ahí es cuando aparecen los algoritmos de ordenamiento. Escoger a este señor y aplicarle un sort. ¿Por dónde? Por donde él lo quiere. Ah, él lo quiere universidad, programa académico y año, listo, por ahí. Se coge ese millón o dos o 50, lo que sea, se le aplica un sort, genera un archivo temporal ordenado por donde es y se le imprime y se le lleva al papel, a la pantalla, donde lo quiera. Si él quiere, si él necesita algo al final del año que involucre un, un informe, periódicamente requiere un informe, no en línea, no en forma inmediata, como dice aquí, cualquier cosa que yo no lo pueda hacer con estas claves secundarias, yo no debería utilizar otra clave secundaria, armar otras claves secundarias. Y yo no puedo usar las que ya tengo, o la clave primaria o claves secundarias que ya tengo. Si no las puedo usar, no hay de otra que utilizar sorts, algoritmos de ordenamiento. Pero si él su respuesta la quiere así como dice ahí, con base en lo anterior, el IFE requiere saber en forma inmediata. Eso no hay de otra que tenerle claves secundarias a eso, la que sea. ¿Para qué me sirve la opción escogida y la opción correcta? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirven los dos campos? Pues, claro, para saber si él respondió bien o no. No. Y para poderle calificar el examen. Yo les mandé este... Ah, ¿qué pasa, hombre? Ustedes tienen el problema de Bianca, ¿cierto?
este problema, el de Avianca.